representante de la República Árabe Siria. شكرا سيد الرئيس. Muchas gracias, señor presidente. أرحب بتواجد السيد الأمين العام معنا اليوم في هذه اللحظات الهامة. Me alegra ver al secretario general لقد حذر السيد en este momento tan importante de la historia del Consejo de Seguridad. El secretario general, en su intervención de ayer, وهذا صحيح. hablaba de la vuelta de la Guerra Fría. Efectivamente, وعلينا أن نتذكر todos estamos de acuerdo con sus palabras. عودة فلسفة الحرب. Y hay que aprovechar esta ocasión para recordarle a aquellos que han relanzado la filosofía de la Guerra Fría. بعد انهيار Todos recordamos سابقا que después del hundimiento de la ex Unión Soviética, فلسفية في هذه البلاد كتبها شخص يدعى فرانسيس فوكوياما الذي ألف كتابا بعنوان نهاية التاريخ. se publicaron unos libros مفكرا de Francisco Fukuyama. هانتينغتون فألف كتابا عنوانه صراع. Luego hay otro autor americano, Samuel Huntington, ha hablado también de los conflictos de civilización. Estos dos libros son la base de la vuelta de la filosofía de la Guerra Fría. De hecho, el contenido de estas obras يا شعوب العالم إما أن تسلكوا es el siguiente: a los pueblos del mundo que sigan la voz de los Estados Unidos, que se sometan a la voluntad de los Estados Unidos, o si no, les atacaremos. Eso es lo que indica. Básicamente, my way o the highway, como se dice en los Estados Unidos de América. O se hace como yo digo o no se hace. Ahí es como, ahí vemos el regreso de la Guerra Fría. La mentira no sirve para nada, señoras y señores. La mentira solamente le conviene al que la dice. Cuando se repite la mentira, lo único que se logra es resaltar que el autor es un mentiroso. Mi colega, el distinguido representante de Francia, بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قاموا بالعدوان على بلادي باسم المجتمع الدولي. هيك قال. anunciaba que la agresión de su país junto al Reino Unido y a Estados Unidos se hacía en nombre de la comunidad internacional. المجتمع الدولي يتحدث زميلي السفير الفرنسي. Entonces me pregunto de qué comunidad internacional está hablando él. ¿Está hablando acaso de una comunidad internacional real, una comunidad internacional que existe? وافق على أن تقوم ¿Esa comunidad internacional que representa usted هل حصلت هذه acaso ha dado el beneplácito para ese ataque tripartito contra mi país? ¿Los gobiernos de los tres países han recibido un mandato de este Consejo de Seguridad para llevar a cabo esa incursión en mi país? زملائي السفراء الأمريكية والبريطانية والفرنسي Mis homólogos francés, estadounidense y británica مواد كيميائية في سوريا. decían que han bombardeado centros de producción de sustancias químicas en Siria. مواقع هذه Si los gobiernos de esos tres países فلماذا لا conocieran la ubicación de los centros de producción que según ellos han bombardeado, يشاطر هذا ¿por qué no compartieron esa información الموجود في دمشق con la OPAC لا أن يرتكبوا عدوانهم y con la comisión de investigación que está en Damasco antes de lanzar el ataque contra mi país? Esa es la cuestión que planteo yo. أؤكد Además, على وصول وفد من بعث تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دمشق. quisiera anunciarles que ha habido un grupo de expertos, de investigadores de la OPAC que llegó ya a Damasco إلى دمشق لأسباب غير معروفة لمدة يوم كامل ayer. إلى أن حدث العدوان. Obviamente, el equipo no pudo ir de Beirut a Damasco por motivos desconocidos justo antes del ataque.
como si se hubiera intentado, por lo tanto, obstaculizar la entrada de ese equipo de expertos e investigadores a Damasco, esperando que sucediera el ataque. En cualquier caso, el equipo ha llegado a Damasco y va a organizar una reunión a las 2 hora local con las autoridades de Damasco. Y mi gobierno va a dar su pleno apoyo a esa delegación para que pueda llevar a cabo su misión. El edificio del Centro de Investigación de Basá, que fue blanco de ese ataque tripartito. El edificio de esa instalación fue objeto de una visita en 2 ocasiones por parte de los expertos de la OPAC el año pasado. Fue objeto de una inspección, por lo tanto. Y hubo un documento oficial que aprobó, que sancionó esa inspección, en el que se establecía que Siria había cumplido sus compromisos ante la OPAC y que no había rastro de sustancia química en esas instalaciones. Por lo tanto, si los expertos de la OPAC nos enviaron un documento oficial el año pasado en el que se decía y se daba testimonio del no uso del centro de Barsé para una actividad que pudiera contravenir nuestras obligaciones en el marco de la OPAC, ¿cómo se puede conciliar eso con lo que se ha escuchado aquí esta mañana? Y las acusaciones que se han vertido y que ha hecho que se estableciera como blanco ese centro de investigación supuestamente por su producción de sustancias químicas. La colega estadounidense ha dicho que había terminado el tiempo de debatir, que finalizó ayer. Entonces, ¿qué hacemos aquí los diplomáticos en este Consejo de Seguridad? Nuestra misión es de hablar, debatir y explicar lo que sucede, arrojar luz sobre todas las cuestiones. No podemos venir al Consejo de Seguridad para justificar una agresión contra un Estado determinado. ¿Cómo podemos hablar aquí del fin del debate? No, el Consejo de Seguridad es el foro en el que continúan los debates. Si el objetivo es aplicar las disposiciones del derecho internacional y de la Carta, tenemos que seguir debatiendo. Los colegas británica y francés han hablado de un plan de acción e invitaban al secretario general a que lo pusiera en práctica antes de que el Consejo y el gobierno sirio den su acuerdo al plan de acción. El plan de acción es un tanto raro. Yo me permito presentarles una contrapropuesta de plan de acción. Pensamos que ese tendría que haber sido el plan de acción que se presentara hoy. En primer lugar, si uno lee las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, yo creo que el objetivo de estos 2 países es mantener la paz y la seguridad internacionales y no lo contrario. Me he traído aquí 3 ejemplares de la Carta de las Naciones Unidas, 2 en inglés y 1 en francés. Quizá vendría bien que esos 3 estados se releyeran el contenido de la Carta. En segundo lugar, estos 3 estados tienen que dejar de dar un apoyo a los grupos terroristas que actúan en mi país, inmediatamente. Y además, tienen que poner fin a los embustes y las mentiras para justificar estas agresiones continuadas contra mi país. En cuarto lugar, estos 3 estados tienen que darse cuenta que tras 7 años de una guerra terrorista que se le ha impuesto a mi país, una guerra incitada por esos 3 países y por sus entidades, sus aviones, sus misiles, no van a acabar con nuestra voluntad de destruir su terrorismo. No va a impedirle al pueblo sirio que
defina su destino político sin intervención exterior. Y lo repito por enésima vez, no vamos a permitir que nadie desde fuera defina ni determine nuestro futuro. Nosotros pues dijimos que no íbamos a mantenernos con los brazos cruzados ante cualquier tipo de agresión y hemos cumplido esa promesa. Y voy a explicar ahora cómo hemos cumplido esa promesa. Permítaseme dirigirme a los estados que muestran su apego al derecho internacional. La República Árabe de Siria y sus aliados son numerosos y son capaces de encarar esta agresión brutal de la que ha sido víctima mi país. Por eso, a los diplomáticos, a los embajadores, aquellos que demuestran su apego a la legitimidad internacional, a la Carta, pedimos que se inste a Estados Unidos, a Francia y al Reino Unido a que se lean las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados y que no recurran al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Puede que los gobiernos de estos países por una vez se den cuenta de que su función en este Consejo es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y no contravenir esos principios. Como decía, tengo aquí 3 ejemplares de la Carta y pido a la Secretaría que se las distribuyan a las 3 delegaciones para que se las lean y aprendan. Para que aprendan en su ignorancia y tiranía. Señor Presidente, en violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia a las 3:53 de la mañana del sábado 14 de abril de 2018, a las 3:55, hora de Damasco, como decía, han llevado a cabo una agresión brutal contra la República Árabe de Siria. Lanzaron 110 misiles en dirección contra el territorio de nuestro país, Damasco y otras regiones y ciudades del país. 110 misiles fueron lanzados. Como respuesta a esta agresión espantosa, la República Árabe Siria ejerció su derecho legítimo en virtud del artículo 51 de la Carta y por lo tanto ejerció su derecho a la legítima defensa para responder a esa agresión atroz. El sistema de defensa antiaérea de Siria pudo desviar y hacer derribar numerosos misiles, aunque algunos de ellos sí que alcanzaron el centro de investigación en Damasco, no fuera, sino en Damasco. Es un centro que incluye aulas y laboratorios. Los daños materiales son cuantiosos. Algunos de los misiles modernos, inteligentes, estupendos, fueron desviados. Aquellos que estaban dirigidos a una instalación militar cerca de Homs. 3 civiles fueron resultados heridos como consecuencia de los ataques. Los 3 estados prepararon bien el terreno para la agresión. Presentaron declaraciones donde dejaban a entender que la única excusa para impedir la avanzada del ejército sirio contra los grupos armados es esa acusación que se ha hecho del uso de armas químicas. Y efectivamente las instrucciones de los agresores llegaron a los grupos terroristas armados, porque estos, en una carrera contra el tiempo, pudieron presentar esa mascarada de armas químicas en Duma para mostrar esos supuestos ataques, y se ha utilizado como subterfugio para llevar a cabo este ataque escandaloso que únicamente puede explicarse por el hecho de que los 3 agresores, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, quisieron vengarse de la derrota en Guta, especialmente aquellos que crearon ese montaje en Guta. Dijeron en televisión que es una tergiversación. Tenemos el vídeo, si la presidencia quiere, pues podemos mostrársela. Queremos decirle a aquellos que muestran apego por la Carta, hay que decir
porque es un nuevo mensaje de estos tres agresores, un mensaje que se dirige a los terroristas para que estos puedan utilizar las armas químicas en el futuro, para que puedan seguir llevando a cabo sus crímenes terroristas, no únicamente en Siria, sino también en otros países. De ello no cabe ninguna duda. En 146 notificaciones señalábamos el uso de armas químicas por parte de grupos terroristas. 146. Y algunos de repente están inventando la pólvora y se ponen a hablar de estas cuestiones. Todo el mundo sabe que la agresión se realiza justo en el momento en el que el equipo de expertos de la OPAC tenía que llegar a Siria, a solicitud del gobierno sirio, para examinar esas acusaciones de ataques químicos en Douma. Y obviamente el mensaje principal que se envía a los agresores, aquí a este Consejo y al mundo, es inequívoco. Pero se hace caso omiso del mandato del Consejo. No hay aquí ninguna profesionalidad. Lo que se intenta es socavar el cometido de la misión. Se intenta ejercer presión en esa misión de la OPAC para ocultar sus embustes y sus mentiras. Lo mismo que pasó en 2013, hace 6 años, con el doctor Salstrom, que iba a Han el-Hassal desde Damasco. Ya lo dije en una presentación anterior aquí en el Consejo. Esta agresión, la agresión de esta madrugada, no se dirige únicamente contra Siria. Como lo ha dicho mi querido amigo, el representante de Bolivia, es una agresión contra la Carta, contra el Consejo de Seguridad, contra el derecho internacional, contra los 193 miembros de esta organización. Esta acción de los 3 países ha hecho que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas fracase en su cometido. Es algo sistemático, incluso si estos 3 países se enorgullecen de cara a la galería sobre el trabajo de este grupo. Lo que hacen es ejercer extorsión para que los grupos salgan del mandato que se les otorgó y por el que se establecieron. Todos recordamos lo que sucedió en la comisión de inspección en Irak, en Libia, en África. No hay ninguna comisión de investigación ni de inspección que pueda llevar a cabo su trabajo si existe ese chantaje. Es imposible. A los 3 agresores les digo lo siguiente: son mentirosos, hipócritas, cuentistas. Intentan hacer fracasar las medidas de esta organización que no sirva a sus intereses. Desde el inicio de la creación ha intentado instrumentalizar los grupos de investigación. Basta con citar lo que ha pasado en Siria, en Yugoslavia, en países africanos. Todo ello demuestra que no hacen lo que afirman hacer. Han agotado los órdenes del día de este Consejo, intentando desviar, intentando instrumentalizarlo para llevar a cabo su política colonialista de injerencia. Ayer mismo, en la prensa estadounidense, en la prensa occidental, el tema principal era el tema de las mentiras, en el marco de una campaña que de entrada partía de la base de la victoria de las mentiras. El sistema antiaéreo de mi país se enfrentaba con audacia a esos misiles. Muchos de los misiles fueron destruidos, no llegaron al blanco, y en ese mismo momento el ministro de Defensa estadounidense y el jefe del Estado Mayor daban una conferencia de prensa presentando una situación surrealista y delirante. Fueron incapaces de responder a preguntas objetivas. Yo mismo, personalmente, y millones de espectadores, pues tuve pena ante estas 2 personas, porque lo que hacían era repetir historias
sin ningún tipo de coherencia, pero no pudieron responder a una pregunta muy legítima de un periodista que hablaba de cómo se habían establecido estos blancos de estos centros de producción de armas químicas. Y se preguntó, ¿qué pasará con la población civil si esas sustancias químicas se propagan? Y no pudieron responderle. Cito lo que se dijo. Ustedes han dicho que no hay prueba de que el gobierno sirio sea responsable del ataque de Ghouta. ¿Por qué ha cambiado de opinión en apenas unas horas? La respuesta que dio es que los servicios de inteligencia habían confirmado los hechos. La República Árabe de Siria condena de forma enérgica esta agresión tripartita, que una vez más demuestra a las claras cómo estos países ignoran el derecho internacional, por mucho que lo repitan una y otra vez. Estos países han demostrado su convicción por la ley de la selva, la ley del más fuerte, como miembros permanentes de este Consejo, un Consejo que es responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y que tiene como objetivo impedir las agresiones en virtud del derecho internacional. La República Árabe de Siria muestra su repugnancia por la posición escandalosa adoptada por los jefes de Qatar, que apoyaron esta agresión, ya que permitieron que los aviones salieran de la base de la JID en Qatar. No es sorprendente que los pequeños del Estado de Qatar apoyaran estos ataques, ya que ellos han apoyado también los grupos terroristas como los Hermanos Musulmanes y otros para desestabilizar los países árabes, entre ellos Siria. La República Árabe de Siria exige a la comunidad internacional, en caso de que ésta exista, porque se ha presentado hoy una definición diferente de la comunidad internacional. En cualquier caso, pedimos a la comunidad internacional y al Consejo que condenen este ataque, que va a aumentar la tensión en la región y que constituye una amenaza a la paz y a la seguridad en todo el mundo. Señoras y señores,